Buenas noches, mi nombre es Stuart Suazo. En esta oportunidad voy a exponer el trabajo de investigación de estadística aplicada para los negocios. Compartiré mi pantalla. Ahora pasaré a explicar lo que es la prueba de hipótesis para la media. ¿Qué es la prueba de hipótesis? En sí es para demostrar un dato o un dato teórico anterior o un estudio anterior, el cual nosotros con un estudio estadístico vamos a comprobar si ese estudio anterior o esa proposición anterior es correcta mediante estudios estadísticos. Entonces, en este caso, una empresa de seguros donde existen la misma población de 1.443 empresas afiliadas, se desea saber la prima a pagar por cada una de estas. Por estudios anteriores se sabe que la prima a pagar para estas empresas en promedio era de $2.989, con una desviación estándar de 1.145.58. En un nuevo estudio, 96 empresas son elegidas aleatoriamente y tuvieron una prima promedio a pagar de $2.967. El promedio de la prima, aquí viene la pregunta, ¿el promedio de la prima ha disminuido? Este dato es importante para poder determinar el planteamiento de la hipótesis. ¿Sí? Nos dicen que utilicemos un nivel de significancia, aquí cambia la estructura, ¿no? Es un nivel de significancia 5%. Entonces, tenemos datos de la población, que es la desviación estándar poblacional, y tenemos también el promedio, que es la media de $2.989, que también es un dato poblacional. ¿Sí? También tenemos datos muestrales, que es la muestra, netamente la muestra, el número de muestra, que es 96, y el nivel de significancia. Entonces, reemplazamos datos de la muestra, ¿sí? La desviación estándar, perdón, aquí es datos de la población, aquí es datos de la muestra, ¿sí? La desviación estándar poblacional, que es sigma, que es 1145.58, datos de la muestra, n, que es 96, y la media muestral, que es 2.966, 97. ¿Sí? Pasamos a la resolución del caso. Entonces, paso 1 sería plantear la hipótesis. En este caso, como nos han enunciado o nos han solicitado que la prima haya disminuido, entonces aquí la media poblacional sería mayor a 2.989, que es el dato poblacional, y tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿no? La cual es la inversa. Si dicen que ha disminuido, entonces eso sería la hipótesis alterna, ¿sí? La disminución de la media. Paso número 2, hallamos z. En este caso, como alfa es 0.05, las variables z o la distribución z por un cuadro estadístico que ya hemos hablado anteriormente es 1.96. Entonces el paso número 3 sería reemplazar en la fórmula para la hipótesis, la media. ¿Sí? Reemplazamos los datos. La fórmula es la media muestral menos la media poblacional sobre sigma, que es la desviación estándar poblacional, sobre la raíz cuadrada de la muestra. Tenemos la media muestral, que ya hemos visto, la media poblacional que está acá arriba en la hipótesis. También hemos visto la desviación estándar poblacional y la muestra de empresas, que es 96. Entonces nos da un dato, un resultado de menos 0.188. Después vamos a paso 4, donde tenemos que graficar para ver si es que se rechaza o se acepta la hipótesis. En este caso,
como hemos hallado, el valor de z, que es un valor probabilístico, es menos 1.96, el cual el lado que está en color rojo es el rechazo a la hipótesis nula, y el lado donde está 1 menos alfa es el lado que se acepta la propuesta, ¿no? La hipótesis, perdón. Como menos 0.188 está en el lado de aceptación, entonces a un nivel de significancia del 5% no existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Por ello, en consecuencia, la prima promedio a pagar no ha disminuido. Esa sería la interpretación de este intervalo. Ahora, las prehipótesis para la proporción, ¿sí? Nos dan que el gerente de una empresa aseguradora se preocupa por el costo de la prima que brinda a una cartera de empresas. Él afirma que el 25% de las empresas paga una prima mayor a $3.842. Se realiza una investigación y se obtiene una muestra de 96 empresas y se encuentra que 33 empresas pagan primas mayores a $3.842. Entonces, hacemos una pregunta, ¿se cumple lo que menciona el gerente? Y nos dan un dato para utilizar, que es el nivel de significancia de un 2%. Entonces, anotamos datos del problema, que son datos de la muestra, 96, y la proporción, que es 33 entre 96, que es igual a 0.36. Por ello, para plantear la hipótesis, tenemos que tomar en cuenta la pregunta. Nos menciona si se cumple lo que el gerente ha mencionado. El gerente ha mencionado que el 25% de empresas pagan una prima mayor a 3.842. Mayor. Entonces vamos a ver en la siguiente lámina. Aquí está. La hipótesis nula, la que nos dice el gerente, es que el 25% paga una prima mayor. ¿Sí? Entonces, la hipótesis alterna nos dice que el 25% de las empresas paga una prima mayor. ¿Sí? Paso 2, reemplazamos en el nivel, la tabla Z, ¿sí? En este caso, si es significancia 0.2, Z sería 2.33, ¿sí? Porque el nivel de significancia sería 0.2. Hallamos en un cuadro estadístico, un cuadro de distribución Z, que nos va a dar de 2.33. El paso número 3 es reemplazar la fórmula, ¿sí? Reemplazar en la fórmula los datos, proporciones, y nos da un dato de 2.49. Por último, en el paso número 4, nos da un resultado, con el resultado de 2.49, la tabla de distribución Z nos indica que está en la gráfica, en la distribución, en la parte donde está alfa. Por ello, es la parte roja donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, ¿sí? Entonces, a un nivel de significancia del 2%, perdón, hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. El porcentaje de empresas, entonces, por ende, el porcentaje de empresas sí paga primas mayores a 3.842. Entonces, sí teníamos razón y lo hemos comprobado con un cálculo estadístico. Por último, voy a detallar un poco sobre la prueba de independencia, el cual tiene como objetivo separar o, digamos, determinar si son dos variables dependientes o independientes cada una de ellas. ¿Sí? En este caso tenemos dos variables cuantitativas, como por ejemplo el monto de la prima y la suma asegurada. Igual, la prima está en intervalos, como lo hemos visto por el método de Strugen. Y nos dio el caso, se estudia a 96 empresas con valor asegurado de $50.000 y $75.000 y $145.000. Son tres tipos de digamos, de una variable que tiene tres rangos, ¿no?
de $50.000, $75.000, $145.000, a los cuales se le aplica un instrumento para medir el monto de prima en intervalos establecidos. ¿Sí? Hemos hecho el cuadro de distribución. Después hacemos la frecuencia observada y la frecuencia esperada, que son los datos que están en rojito, ¿sí? Los hemos hallado mediante esta fórmula, ¿sí? Que está acá explicada, donde dice E11, columna, fila, ¿no? Columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, y así sucesivamente, ¿no? Entonces hallamos la frecuencia observada y la frecuencia esperada para poder posteriormente reemplazarla en la fórmula. En el paso número 1, planteamos la hipótesis donde vemos la independencia de cada variable, ¿no? Entonces, en la hipótesis nula, se dice que no existe relación entre el valor asegurado y el monto de la prima. Y en la variable alternativa sí existe, ¿no? Sí existe relación entre el valor asegurado y el monto de la prima. Vamos a ver, mediante un cálculo, a ver si esto es real. Entonces, con el nivel de significancia del 5%, ¿sí? Alfa es 0.5. Repasamos la fórmula, que es la suma de la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Reemplazamos en la fórmula con estos datos y nos arroja un resultado de 125.51. Posteriormente lo graficamos. Antes de graficar, hallamos el valor de la tabla chi cuadrado, ¿sí? X cuadrado. Que este es un valor que haríamos en la tabla chi cuadrado, que ya no sería una distribución normal, ¿no? Para este tipo de prueba, ya no se utiliza la distribución Z, sino se utiliza la distribución chi cuadrado. Por ello es otro método para poder hallar la probabilidad, ¿no? Entonces, para hallar el grado de libertad es igual al número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Entonces, el grado de libertad será igual a 16. Hemos hallado ya el grado de libertad y también hemos hallado el nivel de significancia. Entonces, estos datos, que es 0.25 y 16, los reemplazamos o los hallamos en la tabla chi cuadrado, el cual nos da 26.296, 26.296. Este dato lo hemos sacado de la tabla chi cuadrado, obteniéndolo de datos que nos da tanto el problema como también hemos hecho cálculos para poder determinar estos datos. Entonces, asumimos el dato que nos da el ejercicio, ¿sí? Que es 127, lo ubicamos en la gráfica, y cual nos da que la hipótesis nula se ha rechazado. Entonces, a un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí existe relación entre el valor asegurado y el monto de la prima. ¿Sí? Aquí con estos cálculos, hemos determinado si esta variable tiene relación con otra, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.